En este libro de Miqueas, les hablé primeramente en el capítulo 3 del principio de la alineación. Tenemos que edificar, tenemos que juzgar o enseñar en el nombre del Señor, y tenemos que apoyarnos en Dios. Y todo esto requiere que tengamos un carácter específico, y dice el capítulo 3, versículo 8, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Este es el requisito que tenemos que llenar. Nuestra vida tiene que ser llena del poder de Dios. Y una vez que nos alineamos en las cosas de Dios, en la unidad, como mencionó hace un momento el hermano Hilario, entonces en el capítulo 4 comenzamos a ver que Dios nos va a enseñar. Dice el 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Primeramente, tenemos que alinearnos, entonces Dios nos va a enseñar. Y de manera general, toda la tierra tiene que alinearse para que Dios pueda enseñar. Y por esa razón, una de las metas es llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y ahora llegamos al versículo 6 en el capítulo 4. Del 6 al 13. Y lo vamos a leer, pero antes vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta palabra tuya. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Y enséñanos, como dice en el libro de Job, enséñame tú lo que yo no veo. Como dijo el salmista, abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de Miqueas, el principio que vamos a considerar es que Dios tendrá que reinar. Miren el orden. Primero, el principio de la alineación. Toda la tierra tiene que saber quién es Dios. No necesariamente que se conviertan a Cristo, pero tienen que saber quién es Dios. Que hay un solo Dios, que es el único que debe ser honrado, glorificado, adorado, etc. Y entonces Dios va a enseñar a toda la tierra. Y lo que leemos aquí es que Él va a reinar. Dice, comenzando en el verso 6, en aquel día. Ahora, para algunos que quizá no han oído esto, la expresión en aquel día es una expresión que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Y siempre tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Siempre, siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y aquí está el principio de hoy. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Y esta es otra expresión que quizá deberían tener subrayada en su Biblia.
mujer como de dolor como de mujer de parto. Porque esto tiene que ver específicamente con la tribulación. No falla. Así es la consistencia de la Biblia. Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Primeramente, comenzando en el verso 6, Dios anuncia su plan, su propósito. Dice el verso 6: en aquel día juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Muchas de las decisiones que se toman hoy en día y desde hace muchos años, podría decir específicamente desde 1914, muchas decisiones que se toman giran en torno a la nación de Israel. Los pueblos, las naciones del primer mundo, las grandes potencias mundiales no hacen ningún movimiento, no toman ninguna decisión sin considerar esa pequeña región en el Medio Oriente. Israel en este momento no conoce a Dios. La gran mayoría de los judíos son ateos, no aman a Dios. Sí tienen la Torah, la Biblia judía, lo que es nuestro Antiguo Testamento en un orden diferente, pero el contenido es el mismo. Pero aún con eso y las sinagogas que tienen y todo, muchos no conocen al Dios verdadero. Y han sufrido, pero bastante. Les mencioné el año de 1914, que fue más o menos donde se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, las tierras de Palestina y muchos otros pueblos del mundo quedaron bajo el dominio de la Gran Bretaña. Había en ese tiempo un rey, el rey de Inglaterra, uno de los Jorges, no recuerdo en este momento si era el tercero o el cuarto, que tenía una frase que decía: el sol no se pone sobre el imperio británico. Y este señor gobernaba entonces aún en Palestina. Y desde aquel tiempo, de una manera secreta, muchos judíos se habían organizado con el deseo de formar una nación, porque hasta ese tiempo no había nación judía, no había un Estado de Israel. Muchos judíos estaban dispersos por todo el mundo.
Y ellos pugnaban, ellos luchaban, ellos ansiaban formarse como una nación. Entonces, desde aquel tiempo tenían ya ese deseo. Para ese tiempo, muchos de los teólogos, principalmente teólogos alemanes, que habían escrito sus teologías de la Biblia, etcétera, pensaban que las promesas y las profecías que hay en el Antiguo Testamento pertenecían exclusivamente a la iglesia. No podían ser de Israel porque no había un Israel, no había una nación de Israel. Entonces empezaron desde aquel tiempo a decir: nosotros somos, la iglesia, somos el Israel espiritual de Dios. Cosa que la Biblia no enseña. La Biblia no dice eso. Pero vino el año de 1917. Y en el año de 1917 se hizo una proclama, la pueden buscar en el internet, la proclama de Balfour. James Arthur Balfour, por orden de su majestad, por orden del rey, hizo una proclama donde le ordenaba a los judíos regresar a Israel para organizarse, para formarse como nación. Entonces, pues muchos comenzaron a regresar hasta que por fin se formó la nación. Y ahora ahí están. Y hay luchas internas y luchas externas con los pueblos que están alrededor. Los llamados palestinos, gentiles, luchan por desterrar a Israel, que se vaya Israel de allí, porque los palestinos han estado allí por años, sin entender lo que dice la Biblia. Dios fue el que sacó a la nación de Egipto y los llevó a esa tierra porque Dios es el creador del mundo, etc. Entonces, ha habido guerras, ha habido luchas, y hermanos, las cosas se van a empeorar allí todavía. Ahora, ¿qué dice Dios? Otra vez, versículo 6. Dice: en aquel día. Estamos hablando de la venida de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente a esta tierra. Vean, sin perder el libro de Miqueas, vean por favor en el libro de Zacarías. Exactamente, si usted busca Mateo y busca hacia atrás de Mateo, va a encontrar Malaquías y luego Zacarías. Y vamos al capítulo 14. Capítulo 14 de Zacarías. Verso 1. Dice de esta manera: he aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová. Aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga del tercer cielo, literalmente a la tierra. Ahora, primero quiero que vean esto. Eso es el día de Jehová. Dice el verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día. Verso 8: acontecerá también en aquel día. Verso 9: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno. Verso 13: y acontecerá en aquel día. Verso 20: en aquel día estará grabado. Y así sucesivamente. Y en todo el Antiguo Testamento, cada vez que vean la expresión en aquel día, siempre se refiere a lo mismo: la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora, miren lo que dice, comenzando otra vez en el verso 1.
He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Las naciones contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Esto es profecía. Así va a suceder con los judíos, con Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto, remanente, lo que queda. La palabra remanente la van a ver también muchas veces en la Escritura. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después de que esto suceda, saldrá Jehová. La pregunta es, ¿de dónde saldrá? Pues, ¿dónde vive? ¿Dónde está? En el cielo. Él saldrá del cielo para venir a la tierra. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y esta expresión nos hace recordar la lucha de Dios contra las huestes, los ejércitos de Egipto. Israel no peleó, fue Dios el que peleó. Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Fueron las palabras de Dios para Moisés. Entonces dice el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Se afirmarán sus pies. ¿Cuándo? En aquel día. ¿Dónde? Sobre el monte de los olivos. ¿De dónde se fue? Del monte de los olivos. Cuando resucitó, el Señor los llevó al monte de los olivos, a los discípulos, y dice la Escritura en Hechos capítulo 1, lo leen en su casa, dice, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y después se pusieron unos ángeles para hablar con ellos y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y dice aquí en el 4:14, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, para que no haya duda. Hay muchos montes en el mundo, pero aquí dice, el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Puede ser que en alguna otra región del mundo haya otro monte que se llama el Monte de los Olivos. Yo estaba acostumbrado con Rigo Tobar a mi Matamoros querido, ¿verdad? En Tamaulipas. Y ahora llego a Coahuila y aquí también hay otro Matamoros, aunque no es querido por Rigo Tobar. Y creo que por allá en Veracruz hay un Tuxpan. Y luego en Nayarit hay un Tuxpan Nayarit. ¿En Zacatecas hay un Tabasco? Hay un Tabasco, fíjense el estado. Y entonces puede haber muchos montes de los olivos en el mundo, pero aquí dice, el que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahora, regresemos a Miqueas. Primeramente, Dios está anunciando su plan de juntar la que cojea, de recoger la descarriada, de juntar a la que afligió. Dice, y pondré a la coja como remanente y la descarriada como nación robusta. Y entonces, dice en la última frase ahí del versículo 7, y Jehová reinará sobre ellos. Jehová
reinará sobre ellos. Aunque muchos judíos no creen en Dios, o más específicamente, no creen en Jesús, el Señor Jesús va a reinar sobre ellos. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, dice allí, desde ahora y para siempre. Primeramente está anunciando su plan. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Les dije que Miqueas es un profeta muy preguntón. Hace preguntas para reflexionar. Hace preguntas para pensar. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Y claro, sí tenían un rey, pero ese rey no podía hacer nada por ellos. Los babilonios llegaron y tomaron cautivo al rey. Al primer rey que no quiso someterse, le sacaron los ojos. No hay rey en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Y esta expresión, les dije, siempre tiene que ver con la tribulación. Ahora, todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios permite en nuestra vida, tiene un propósito. Todo. Déjenme detenerme aquí un momento y vamos a leer el verso 10 de Miqueas. Vamos a suponer que a alguno de nosotros o a varios de nosotros nos secuestran. No sé por qué están acostumbrados a decir los de la última letra. ¿Cuál es la última letra? La Y. Bueno. Y nos secuestran. Y posiblemente algunos nos matan. Aunque no lo entendamos, aunque no tengamos las palabras para consolar, para explicar por qué ocurre algo como eso, con toda seguridad Dios tiene un propósito. Pero algunas veces Dios no nos dice su propósito. Él es soberano. Él es soberano. A veces lo vamos a entender, a veces no lo vamos a entender. Acabamos de estar el martes pasado en la casa de Fernando Ramírez. Estuvimos con la hermana Beatriz, que es su mamá. Se apellida Anguiano. Beatriz Anguiano. La hermana tiene muy poquito tiempo de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y le han venido calamidades una tras otra tras otra. Hace unos 7 meses, 8 meses más o menos, falleció su esposo. Quedó viuda. A los pocos meses después, secuestraron a su hermana y a su cuñado y los mataron. El mes pasado, hace un mes, falleció su mamá. Todo en menos de 8 meses, o en el transcurso de 8 meses, 7 meses. Una, otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para la hermana Beatriz y su familia? Yo no lo sé. Pero la hermana sigue fuerte en la fe.
Estuvimos con ella toda la tarde del martes compartiendo la palabra. Siempre ellos nos hospedan allí. Ahora hay más lugar porque Nancy, una de sus hijas, ya casada, vivía con ella, pero ya le entregaron su casa de Infonavit y pues ya se fueron a su casa. Ahora hay más lugar. Entonces pasamos ahí la noche y al amanecer otra vez, antes de almorzar y después de almorzar, ahí seguimos compartiendo la palabra con ella. ¿Pero por qué pasa? No sé, hermanos. En el caso de Miqueas, vamos a aprender aquí algo. Miren lo que dice el versículo 10. Llegamos al versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Fíjense, está profetizando, está diciendo lo que va a suceder con ellos. El imperio babilónico va a llegar, los va a tomar cautivos y se los va a llevar. Allí serás librada cuando estés en Babilonia. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean en nuestros ojos su deseo en Sión. La promesa en el versículo 6, la profecía en el versículo 7, es: Jehová reinará sobre ellos. Y pueden los judíos gozarse y decir: amén, qué bueno. Pero dice el verso 10, duélete, gime, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, vas a ir en cautiverio. Jehová reinará sobre ellos, sí, pero ahora tendrás calamidad. Ahora irás en cautiverio. Sin embargo, de ahí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Dice el 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Jehová reinará sobre ellos, sí, pero ahora tienes problemas. Nosotros pensamos en nuestra salvación, que Dios nos ha dado vida eterna, que un día vamos a estar en su presencia donde no habrá llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, y amén, aleluya, sí, pero ahora estamos rodeados de violencia, estamos rodeados de enfermedades, de problemas, etcétera, etcétera. Todo esto antes de que el Señor reine. En la vida misma del Señor Jesús, muchos de los que le seguían, sí, intelectualmente lo veían y pensaban: este es el Mesías, este es el Cristo, este es el que nos va a librar del poder de nuestros enemigos. Pero Jesús no veía inmediatamente el reino, veía la cruz, y detrás de la cruz está el reino. Nosotros vemos el reino, no nos gusta ver los problemas, no nos gusta ver las calamidades, pero no podemos tener lo bueno sin recibir primeramente lo malo. Cuando los judíos estaban en su ciudad, en su lugar, Dios desde siempre les había dicho que proclamaran el nombre de Dios, que toda la tierra tenía que conocer a Jehová, tenía que conocer a Dios, y que eran ellos los que tenían que proclamar su nombre.
los que tenían que llevar el nombre y la gloria de Dios más allá de sus fronteras. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Ahora, al ir en cautiverio a Babilonia, a Asiria y a otros lugares donde fueron dispersados, ellos siempre fueron conocidos como la gente de un libro. Siempre. Y ahora, al estar en cautiverio, por ejemplo, en los salmos, no recuerdo ahorita el salmo específico, pero les decían: cántenos algunos de los cantos de Sión. Y decían: ¿cómo vamos a cantar si estamos tristes? Aquí, cautivos, aquí, que no es nuestra tierra. ¿Cómo vamos a cantar aquí? Y al contrario, debieron haberlo hecho. Miren, este canto habla de Dios que hace maravillas. Este otro canto habla del poder de Dios. Este otro canto habla de cómo la naturaleza es gobernada por Dios, etcétera. Pudieron haber dado testimonio con eso. ¿Qué hacían Pablo y Silas cuando estaban encarcelados después de que los azotaron y ahí con grilletes y todo en la cárcel? Cantaban himnos y los presos los oían. Ahora, hubo judíos que, así como Jonás, o por la buena o por la mala, tuvieron que dar testimonio. Miren, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Mateo capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nuestro lenguaje es un lenguaje pictórico. Decimos sandía roja y rápido, ahí está la rebanada en nuestra mente, ¿verdad? Imaginada. Piña con limón y chile. Ay, hasta se nos hace agua la saliva, ¿verdad? Porque nos la imaginamos inmediatamente. Y leemos aquí, unos magos, y pensamos hombres así con una capa negra, un gorro así de levita, que lo quita y sale un conejo. No, hermanos, los magos aquí eran los sabios. ¿Y saben de dónde venían? Aquí dice del oriente. ¿Y saben qué está al oriente? Babilonia. Babilonia. Ahora, noten. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos señores entran en la ciudad. Aquí en Saltillo, si entra una persona a la ciudad, nadie se da cuenta. Pero imagínense un contingente, vamos a suponer un circo. Un circo de unas 500 o 1000 gentes que traigan unos 40 tigres enjaulados, aunque sea, está bien, unos 40 elefantes, unas 20 jirafas. No importa si entran acá por el lado de Monterrey o de Torreón, de donde sea. ¡Ay, el circo, el circo! Y los fotógrafos y los periódicos y todos van a ir a dar noticia de eso. Así sí nos vamos a dar cuenta, porque Saltillo no es una ciudad muy grande. Cuando estos señores llegaron a Jerusalén, era un contingente enorme de personas. Nosotros siempre contamos tres. ¿Cómo decimos? Melchor, Gaspar y Baltasar. No dice eso la Biblia. Toda la gente, toda la ciudad se conmovió por causa de ellos. Pero el punto aquí es que llegan diciendo: ¿dónde está?
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes el rey los convocó. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El verso 5 debemos leerlo así. El verso 5. Cuando Herodes pregunta, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Pues cualquiera sabe. En Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Y ustedes lo saben? Sí, ahí está escrito en el libro del profeta Miqueas. ¿Y cómo es que no me han dicho nada? No se lo dicen, pero es que no lo creemos. Ahí está escrito, lo sabemos desde hace muchísimos años, pero no lo creemos. Sin embargo, estos sabios vinieron desde Babilonia. ¿Cómo es que los sabios de Babilonia tienen información, tienen el conocimiento de que en esas fechas tiene que nacer uno que será el rey de los judíos? ¿Dios les dio un secreto especial o tenían una bola mágica muy poderosa? Hermanos, muchos años antes, Dios permitió que los babilonios se llevaran cautivos a los judíos. Entre esos cautivos judíos había profetas como Ezequiel, había profetas como Daniel, había profetas como Jeremías. Y cada uno de ellos llegó para anunciar el nombre de Dios. ¿Tú qué eres? Pues yo soy judío, estoy aquí cautivo. ¿Y qué es lo que ustedes creen? Bueno, yo creo en Jehová Dios. Y uno de los profetas nuestros nos ha dicho que un día va a nacer uno que será rey de los judíos. ¿De veras? Sí, eso lo dijo el profeta. ¿Y cuándo? Y les dan las fechas. Hay un libro, hasta la fecha, válgame la repetición de fecha, que se llama El Príncipe que ha de venir. Y como si fuera una de esas novelas de Conan Doyle, describe con fechas y tiempos y todo. Desde que los judíos fueron a Babilonia, hasta el tiempo en que Jesucristo iba a nacer y hasta el tiempo en que iba a entrar en lo que se llama en la Biblia la entrada triunfal, cuando entró sentado en un pollino. Y todo solamente con leer la Biblia. Miren en el libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 40. Y ahora aquí se trata de el profeta Jeremías, precisamente, autor del libro. Dice en Jeremías 40: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: por favor, ¿quién? El capitán de la guardia. ¿Con quién está hablando? Con Jeremías. ¿Quién va a hablar ahora? El capitán de la guardia. Noten sus palabras. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar.
Es el capitán de la guardia el que le está diciendo a Jeremías esas palabras. Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído. Y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso ha venido esto. ¿De dónde sacó el capitán de la guardia, que no es judío, es un soldado del imperio babilonio o babilónico? ¿De dónde sacó él esta información? Está hablando con un profeta de Dios, con el profeta Jeremías. Y le está diciendo: Jeremías, todo esto está ocurriendo porque Dios ya lo había dicho. Y ahora lo ha cumplido. Y todo esto es el resultado de que ustedes como nación pecaron contra Jehová. Un inconverso predicándole a un hombre de Dios. Pero la pregunta en este momento es: ¿y de dónde sacó esa información? Antes de Jeremías hubo otros judíos cautivos, y cada uno de ellos llegó anunciando el nombre de Dios. Ahora, no se imaginen que llegaron gritando y predicando: ustedes que me tienen cautivo, sepan quién es Dios. No hicieron eso. El nombre de Dios muchas veces se anuncia de una manera muy natural. Ustedes en su trabajo, la gente está mirando lo que hacen. La entrada es a las 8 y ven ellos que ustedes llegaron 8:15. La salida es a las 5 y ven que ustedes se van 4:30. Y tarde o temprano preguntan: oye, pues no quieres hermano, porque siempre llegas tarde y siempre te vas más temprano y eres hermano. Usted está proclamando el nombre de Dios, pero está dando mal testimonio del nombre de Dios. Si su entrada es a las 8 y usted llega a 7:50, y su salida es a las 5 y usted sale 5:10, 5:15, no le van a decir: y no que eres hermano. No le van a decir eso, no les conviene. Pero el día que tengan un problema, el día que tengan una necesidad, el día que necesiten oración por algo, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido? Este es hermano, pero dice muchas maldiciones. Este es hermano, pero cuenta muchos chistes colorados. Este dice que es hermano también, pero ahí le anda coqueteando a la secretaria y es casado. Y hasta que los vea a ustedes, que también ellos saben que ustedes son hermanos, y van a decir algo así: mira, yo soy el dueño o soy el encargado de la cantina, pero mi esposa está enferma. ¿Podrías rezar por ella? Sí, ¿cómo no? Sí lo voy a hacer. Estamos proclamando el nombre de Dios. Y no necesitamos traer aquí una pancarta, ¿cómo se dicen? ¿Stickers? ¿Cómo se dice? Calcamonía. Calcamonía, gracias. Se me pega lo de ella. Una calcamonía. Disculpen lo sangrón, pero se me hizo más fácil recordar. Muy bien, hermanos, el propósito algunas veces de los problemas, de las calamidades, del cautiverio en el caso de los judíos, de la enfermedad, de los secuestros, de los asesinatos de cristianos. Aunque no sepamos el propósito específico, siempre tendremos la oportunidad de proclamar el nombre de Dios.
Oye, a ti secuestraron a tu hijo y te veo muy entero. ¿Cómo le haces para no derrumbarte? Es la pura gracia de Dios. Dios es el que me sostiene. Oye, tuviste una enfermedad y mira, ahora ya estás bien y te veo. Es por la gracia de Dios. Siempre tenemos que darle el crédito a Dios. Entonces, primero Dios anuncia su plan acá en Miqueas. Después podemos ver que todo lo que Dios hace o permite tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es que podamos proclamar el nombre de Dios. No se trata de promocionar o anunciar la iglesia berea. No, esa no es la meta. Promocionar o anunciar la religión cristiana, tampoco. Ir y ganar almas, tampoco. Aunque a algunos no les guste, no se trata de eso. Se trata de proclamar el nombre de Dios. Miren lo que dice en Habacuc, capítulo 2, el verso 14. Dice de esta manera: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, aunado a esto, vean Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vean lo que dice déjenme leer desde el verso 1. Esto es lo que va a suceder cuando el Señor Jesús venga a esta tierra a reinar. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aunque se nos hagan raras estas palabras, se refieren al Señor Jesús. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Se refieren al Señor Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora cuéntenle, son 7. Número 1, Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hay un Espíritu Santo, hay 7 Espíritus de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Me detengo, un paréntesis. No es que haya 7 espíritus, son 7 manifestaciones del mismo. No hay una sola expresión que pueda definir totalmente al Espíritu de Dios. Verso 4, sino que juzgará. Jesús, cuando venga a reinar sobre esta tierra, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. No se lo va a comer, porque Dios va a reinar sobre la tierra. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Así fue al principio. Todos los animales que hoy sabemos que son carnívoros eran vegetarianos, eran herbívoros. Y así será al final. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, punto y coma, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para que podamos tener la verdadera paz,
la paz de Dios sobre la tierra. La tierra tiene que ser llena del conocimiento de Dios. Para que usted tenga paz en su vida, individualmente, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, individualmente, su vida tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Muchas veces no tenemos esa paz porque hacemos como que leemos y Dios hace como que nos tranquiliza, me imagino. Ahora, primero Dios anuncia su plan, después vemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y ahora en el verso 12, regresando a Miqueas 4:12, tenemos una falla nuestra. Dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Hermanos, cuando no tenemos esa paz, cuando no entendemos los planes o los propósitos de Dios, esta es la razón: por no conocer su palabra, por no entender su palabra. Es que leo y no le entiendo. Pues ya tiene 3 años con el discipulado y no lo ha terminado. ¿Cómo va a aprender más? Aplíquese en eso. Y terminamos con el verso 13. Y para entender el verso 13, la pregunta es: ¿para qué los logros? ¿Para qué las victorias? Usted quiere poder, ¿para qué quiere poder? Usted quiere ganar coronas, ¿para qué quiere ganar coronas? Mire lo que dice el verso 13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Otra vez. Y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Al final de la historia, Israel va a triunfar, porque Dios les va a dar la victoria. Y ellos van a dominar a muchos pueblos. Pero todos esos logros, todas esas riquezas, todo lo que ellos ganen, todo lo que ellos obtengan, será para consagrarlo a Dios, para entregarlo a Dios. A veces pensamos en las coronas que uno gana como cristiano. ¿Para qué son? Para tener algo que darle a Dios. ¡Ay, mi carrera! ¿Para qué la quieres? Para entregarla a Dios. Pero tu carrera es para que se la entregues hoy, no cuando Él venga. Los logros, las victorias. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo repito. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Mis hijos son para Él. Mi matrimonio es para Él. Si me permiten decirlo, mi iglesia es para Él. Mi carrera es para Él. Cualquier logro es por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas.
Regresemos a Miqueas y vamos a ver un versículo o dos en el capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente hacer justicia. Deuteronomio 6:25 dice que tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra sus mandamientos. Hacer justicia y amar misericordia siempre tiene que ver con la salvación de Dios. Y humillarte ante tu Dios. Ahora, esto es hoy. Y mañana, en el futuro, cuando estemos en su presencia, vean por favor en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer desde el verso 9. Apocalipsis 4, voy a leer desde el verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué tanto quiere sus aretes? ¿Qué tanto quiere sus anillos? ¿Qué tanto quiere su celular? Dice, echan sus coronas. ¿Qué tanto quieren el control de la televisión? Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, este es el final de todo. Cualquier logro, cualquier cosa que usted gane, aún en el ministerio, todo es de Él. Todo es por Él. Y todo es para Él. Para Él. ¿Qué es el plan de Dios en este pasaje que vimos? Llenar toda la tierra. ¿De qué manera podemos nosotros cooperar? Vamos llenando Saltillo. Cada persona que Dios ponga en nuestro camino y que nos quiera escuchar, de alguna manera tenemos que hablarle de Dios, hablarle del Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.